Bueno, bienvenidos a esta segunda estudio o grabación sobre la adoración que dice la Escritura. Os invito a ir a la semana pasada para recordar las dos porciones que utilicé del apóstol Pablo y del apóstol Pedro acerca de la adoración, de cómo debe ser esa adoración, que invita a la adoración tanto en la vida individual del creyente como en la vida congregacional. Aparte de esos dos textos, pues hay muchos más textos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que hablan de la adoración, como vemos en esta diapositiva número 2. Ahora bien, adorar no es solo cantar. Adorar no es solamente cantar los himnos clásicos que tengamos en los himnarios de nuestras iglesias, o adorar es esto o aquello. Adorar es la actitud de humillación que el adorador tiene que tener delante de Dios. Esa actitud continua de adoración las 24 horas del día como parte integral de la vida del adorador. La adoración es la actitud de oírle a Él y como resultado de oírle a Él, obedecerle a Él. Decía la semana pasada que el destino del ser humano está marcado por la adoración. ¿Y qué quiero decir con esto? Primero, que adoramos a un Dios que es absolutamente Dios y Señor Santo, soberano, absolutamente soberano. Nos enfrentamos en la adoración cara a cara a Él. Es absolutamente santo, como he dicho, y siempre es fiel a su palabra. La segunda cosa, que con Él no valen ninguna otra opción de adoración que lo que Él ha establecido, la manera que Él ha establecido de adorarle. Tercera cosa, que los seres humanos hemos sido creados para adorarle. Todos los seres humanos hemos sido para adorarle. Y como resultado de esta adoración, poder tener compañerismo y amistad con Él. Cuarto, que los seres humanos solamente podemos ofrecer a Dios una adoración aceptable o inaceptable por Dios. Y por lo tanto, la adoración que ofrezcamos, sea aceptable o sea inaceptable, marcará nuestro destino eterno, o sea, la vida eterna o la muerte eterna. ¿Qué es una adoración inaceptable para Dios? Pues adoración inaceptable para Dios es adorar a Dios de una manera equivocada. Dios nunca aceptará la adoración dirigida a un Dios falso. A esto Dios lo denomina idolatría. Y idolatría es todo tipo de Dios, sea del tipo que sea material o inmaterial, que se opone en contra del único Dios verdadero. Pero aparte de que no aceptará la idolatría, tampoco aceptará la adoración que está supuestamente dirigida a Él, pero está equivocada. Un ejemplo de esto que estoy poniendo es de adorar a Dios de una forma equivocada, se encuentra en Éxodo 32. Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí, y mientras él estaba fuera, el pueblo, bajo el liderazgo de Aarón como hermano de Moisés, decidió reunir todo el oro de Israel, fundirlo y moldear un becerro de oro y adorarlo de una forma bárbara. Ahora, bien, ellos no estaban adorando a alguna otra deidad. No estaban adorando porque era un becerro de oro, estaban adorando al dios Apis de Egipto.
Aarón especifica claramente, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. El becerro de oro era una representación de Yahweh, el único Dios verdadero para Israel. El problema es que ellos redujeron a Dios a una imagen que ellos tenían de Dios y le adoraron de una manera inaceptable que Dios no iba a adorar. La imagen que ellos tenían de Dios es esa imagen de ese Dios pagano Apis en Egipto. Y el problema es que hicieron de Dios una cosa. Y cuando Moisés regresó del monte Sinaí y vio lo que estaba pasando, se enfureció tanto que arrojó las tablas, los 2 lujos de piedra, en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos, y las destrozó sobre Israel. Y el resultado de esto fue muerte y amargura. Porque siempre no es cuestión el adorar a Dios de acuerdo a la percepción propia que yo tenga. Yo creo que Dios es así. A la percepción que yo pueda tener acerca de Él. Dios, por causa de su carácter y por causa de quién es Él, nunca va a permitir que lo reduzcamos a una imagen, sea material o sea inmaterial, sea un deseo. Dios no va a permitir nunca que lo reduzcamos a un producto de nuestro propio pensamiento. A la gran pregunta que se le hizo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús le respondió a aquel que le preguntó. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda su fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Oye Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Absolutamente. Incuestionable. Y a este Dios que es único, lo amarás completamente, no más que todas las cosas. No por encima de todas las cosas. Lo amarás por quien es Él, porque es uno. Para la enseñanza de Jesús era claro. Fuera de Dios no hay ningún otro Dios que pueda ser adorado y amado. No es contrastable, no se puede comparar. Otra manera de una adoración inaceptable es adorar al verdadero Dios de una manera libre, a nuestro antojo, como mejor nos parece a nosotros. Dios no acepta no acepta la adoración que le reduce a Él a una imagen, a un ídolo. También es inadmisible para Él reducir la adoración a una interpretación personal o eclesial que tengamos de Él. Una manera propia de hacer las cosas. Un ejemplo lo vemos en Nabat y Abiú, en el libro del Levítico capítulo 10. Estos eran hijos del sumo sacerdote Aarón, primer sumo sacerdote de Israel, y ellos eran de los primeros sacerdotes. Eran jóvenes en el ministerio sacerdotal, pero el texto aquel mismo día parece que habían sido ordenados al sacerdocio. Quizás estaban borrachos, esto podemos intentar pensarlo por el capítulo 10, verso 9, donde hay una prohibición acerca de que el sacerdote, a partir de ese momento, cuando se acerque a ofrecer, a adorar, vaya con una copa de más. Quizás no fuera eso, y quizás que fueron imprudentes, temerarios, jóvenes, y dijeron, vamos, al fin y al cabo eran sacerdotes, tenían el derecho. Pero la verdad que Dios nunca aceptará ninguna forma de adoración con estilos propios como a nosotros nos gusta. No estamos para adorar a Dios en nuestros propios términos. Estamos para adorarle a Él en los términos prescritos en las Escrituras. Con esto no estoy diciendo que
que solo es correcto el canto de himnos antiguos o que no es correcto, que eso está pasado de moda. No estoy diciendo esto. No estoy cayendo en esa, para mí, tontería del vino nuevo, no se puede poner en odres viejos, porque el Señor Jesús se refería a otras cosas. Martín Lutero, por ejemplo, el reformador, le puso música a uno de los himnos centrales de la Reforma protestante, Castillo fuerte nuestro Dios. Y para eso, para ponerle música a esa letra de ese himno, utilizó una melodía popular de aquella época, o sea, lo que estaba de moda. Dice San Pablo en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, sé que la adoración tiene algo de entendimiento o bastante de entendimiento. Lo que quiero decir con todo esto, que no importa tanto si la música son los himnos solemnes del Salterio de Ginebra, que eso ya tiene 400 o 500 años, o el ritmo de un rap o de un hip hop. Lo importante es que yo tengo que ser consciente de a quién adoro, que entiendo la adoración y por lo tanto entiendo también quién es Dios. Y después, particularmente, cada cual estará más cómodo con el tipo de música que quiera y no caigamos en eso de que el vino nuevo y el odres viejos y todo esto. Uno de los problemas que tenemos mucho en la iglesia es cuando llegamos al asunto de la danza. Cuando hablamos de la danza, los que estamos a favor de que se puede danzar en la iglesia, los que están a favor de que la danza es parte integral del culto, no es mi caso particular, yo creo que no hay ningún problema. Uno de los textos centrales, realmente de los pocos textos centrales que hablan acerca de la danza, es Éxodo 15:20, en donde se especifica esa danza de María y las mujeres de Israel danzan, pero no danzan porque ellas quieren, o porque Moisés y Aarón les han dicho, voy a salir y hacer ahí un poco de juerga vamos a hacer una fiesta. Es la reacción de María y después de las mujeres siguiendo a María, es una reacción ante la obra majestuosa de Dios. Es que han sido liberados a través del Mar Rojo, han pasado y han sido liberados de sus perseguidores que iban a aniquilarlos y por lo tanto están alegres y danzan. Algo muy común en la sociedad en general y muy común en las sociedades semíticas como era Israel o es Israel. Están contentos, están contentas, están alegres, danzan. Moisés compone un cántico celebrando esa victoria de Yahvé sobre los enemigos. Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Esa manifestación de Dios produce alegría en el pueblo. Algo parecido le ocurre a David, el otro texto célebre. Después de que David ha sacrificado y adorado a Dios, está la gratitud y la alegría que siente dentro de él al ver venir el arca rodeada de sus sacerdotes, de sus músicos, que se humilla completamente delante de Dios, danzando sin importarle los demás. No es una manifestación soberana, profética del Espíritu de Yahvé descendiendo. No hay una repetición de movimientos, una serie de movimientos repetitivos, unos tics. No tiene que ver esas danzas con nada que incluya ciertos supuestos trajes de ambientación hebrea, porque parece, ni tampoco una serie de colores que uno viene a decir una cosa y otro viene a decir otra cosa. No está eso en la Biblia.
tampoco de estos pasos de baile de algunas iglesias que practican la escuela de danza, un paso de baile que atribuimos al Padre, otro al Hijo, otro al Espíritu Santo. No sé dónde está eso en la Biblia. Tampoco tiene que ver con nada de danza profética, intentando con esto mezclarlos y meterlos en aquel grupo de profetas que bajan de un monte profetizando y danzando, y Saúl, viene el espíritu de Yahweh sobre él y lo mete y profetizaba con los profetas. No tiene que ver nada con eso, ni tampoco con la danza ni danza de victoria, ni nada, no tiene que ver nada. La danza no trae ninguna bendición. Y no hay nada bueno en bailar, en danzar. La danza es el resultado de nuestro agradecimiento y alegría a Dios por ser Él quien es. Por eso la danza, el salmista dice, y por eso solamente ante ti danzaré, roca mía, porque tú eres el motivo de cuál es la danza. Y cuando la danza la mezclamos con la adoración y lo hacemos a nuestra manera, entonces la danza cuando deja de ser esa expresión de adoración como respuesta a la misericordia de Dios. La danza se suele convertir en arrogancia y en una forma de llamar la atención o provocar. Estos mismos principios, malos principios, ocurren también no en la danza, sino en grupos de alabanza, en coros. Aún recuerdo en una iglesia que fui después de estar mucho tiempo sin ir. Y recuerdo esta imagen como, no voy a decir el nombre de la iglesia, claro, pero como pasaron por delante de mí y por delante de más hermanos que habían en la puerta, los miembros del grupo de alabanza, pasaron con sus instrumentos, pum, 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 pum. No saludaron absolutamente a nadie ni nada, parecía que eran... Yo pensé que eran, no sé, de una casta distinta. Y por desgracia, cuando las cosas se hacen en nuestro estilo propio, no perduran. Isaías dice en el capítulo 3, verso 18, que hay una condena de parte de Dios cuando la danza no tiene ese componente de alegría. Y también tendría que ser con la adoración cuando no tiene ese componente de adoración en unión con el resto del cuerpo. Cuando no hay esa actitud de respuesta al amor de Dios. Dice el profeta Isaías, el Señor dice, las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Una forma de llamar la atención. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas y broches. Quizá nos puede parecer un texto fuerte, reconozco que es un texto fuerte, pero es mucho más fuerte y es mucho más peligroso cuando la adoración la interpretamos de una manera libre y a nuestro gusto. Por cierto, en el Nuevo Testamento hay solamente 2 referencias a la danza. Y ninguna tiene que ver con la adoración cultica o particular. Una es cuando Herodías danza delante de Herodes y lo que le cuesta la cabeza a Juan el Bautista.
La otra en la fiesta que se montó cuando el hijo pródigo volvió a su casa. No hay más referencia. Ahora miremos algunos ejemplos más de adorar de manera libre. Uno de los ejemplos lo tenemos en el rey Saúl. Esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 13, versos del 8 al 14. Podéis leerlo. Y quizás preguntamos, ¿cuál fue el problema? ¿Qué hizo de malo Saúl? Pues hizo varias cosas. La primera es que no era sacerdote y por lo tanto él asumió un poder a su manera que no le había sido concebido. Y lo hizo por temor a que el pueblo se fuera y lo dejara solo, se volviera a su casa y se dejara solo, porque Samuel se estaba retrasando para ofrecer el sacrificio. ¿Y cuántas veces, en cuántas iglesias se permite que porque la gente no se vaya, porque estén a gusto los jóvenes y tal, adorar de manera contraria a la misma razón de la adoración? Porque los jóvenes estén a gusto, vamos a hacer que nuestros cultos de adoración sean discotecas cristianas. Cambiar el entendimiento, la comprensión de quién es Dios por sentimentalismo o emocionalismo. Ay, es que este es el corito que a mí más me conmueve. Dios solamente puede ser adorado por adoradores que sean conformes al corazón de Él. En otras palabras, adoradores que obedecen las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y el problema es que debido al estilo propio de Saúl, el resultado es que no hubo descendiente de Saúl nunca más. Nunca más. Aunque Jonathan se lo merecía, nunca más hubo un descendiente de Saúl en el trono de Israel. Otro caso lo tenemos en Uza, en 2 Samuel 6, del 1 al 9. Este personaje, según la mayoría de los expositores bíblicos, pertenecía a los levitas y era de la tribu de Coat. Si es así, los coatitas eran los encargados de llevar el arca cuando ésta salía de su santuario. Y ésta siempre tenía que ser llevada sobre los hombros de los levitas o de los sacerdotes. Si es así, Uza fue criado desde niño, fue enseñado y preparado con una misión principal en su vida. Algún día, cuando tuviera 25 años, a partir de entonces hasta los 50, poder llevar sobre sus hombros el arca del testimonio. Y este fue el primer error que cometieron Uza y su familia, David, los sacerdotes. Pero el primer error que cometieron fue que pusieron el arca sobre un carro. Todo lo contrario de lo que Dios había ordenado. Dios no se deja manejar ni convencer por el capricho nuestro, por nuestras maneras de hacer las cosas, por nuestros propios estilos de adoración. Y no se deja convencer a pesar de las buenas intenciones que tengamos en esto. El problema de esta historia es que Uza murió. Por el texto sabemos los motivos de su muerte, como resultados de querer hacer las cosas a su manera. Repito, el Dios verdadero no puede ser adorado por ninguna maneras propias, ni por interpretaciones, ni por modas. Y claro está, incluso la frase, siempre lo hemos hecho así. Los fariseos trataban de adorar a Dios con su propio sistema de reglas y formas que ellos habían establecido. Y no de acuerdo a los mandamientos o normas de Dios, habían añadido sus normas, sino de acuerdo a sus propias invenciones. Y Jesús
rechazó la forma humana de algunos de estos fariseos de adorar a Dios. Y pienso que de la misma manera hoy rechazaría a tantas iglesias que intentan por las tradiciones de los hombres, adorar a Dios a su manera. Las tradiciones se imponen en la adoración. Dios debe ser siempre adorado en espíritu y en verdad, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y este es el tiempo de esa adoración. No a través de imágenes, ni rituales, ni liturgias, ni estasis religiosos, ni sentimentalismos. El mismo Jesús, las mismas palabras que Jesús empleó para aquellos fariseos, yo creo que emplearía hoy para muchas de estas iglesias, para aquellos que violan las formas claras que Dios ha establecido. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Si eliminamos todos los falsos dioses, todas las imágenes falsas que se pueden hacer acerca del Dios verdadero, ya no digo falsos dioses, las imágenes falsas. Si elimináramos todos los estilos propios de adoración que creemos mejor para adorar a Dios, nuestra adoración seguiría siendo inaceptable si nuestra actitud de corazón no es correcta. La simple verdad es que muy pocos de nosotros vamos a adorar a un Dios falso o a una imagen del Dios verdadero, poco. Y la mayoría de nosotros no inventamos nuestras propias formas de adorar a Dios. Bien, las hemos recibido, bien por tradición bíblica o tradiciones de hombres, pero no hemos inventado, la mayoría de nosotros no hemos inventado que ahora para adorar a Dios hay, no sé. Tratamos de adorar de acuerdo a las Escrituras, y esto es verdad, la mayoría de nosotros. Pero una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es: ¿en la adoración tengo una actitud correcta? Si no es así, mi adoración es inaceptable para Dios. La próxima semana intentaremos contestar cualquier pregunta de estas que nos puede surgir cuando veamos qué es una adoración aceptable para Dios. De momento, hasta la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Gracias.